nosotras es mucho más importante, las personas que estamos cuidando, los abuelos, nos importan mucho más que la empresa. Para la empresa yo creo que es como una fábrica de hacer tornillos, que son un número que es de donde sacan el dinero, y nosotras pues les importamos también mucho menos. Somos un grupo de 5 residencias, llevamos 3 años peleando por un convenio, por la renovación del convenio. Nos hemos encontrado con que antes éramos una pequeña empresa de AMA Navarra y ahora es una empresa a nivel nacional, que es AMA Gerogestión. Es una empresa que les jode mucho que en Navarra tengamos un convenio que es mucho mejor que el convenio estatal, y el resto de las residencias de ellos están con el convenio estatal. Entonces les fastidia mucho que estemos luchando por unos derechos que creemos justos, y lo que más les fastidia a ellos también es negociar con un sindicato que no es el que están acostumbrados ellos en Madrid. Prueba de ello es que en julio de este año, cuando estábamos todas de vacaciones, aprovecharon la oportunidad y junto con comisiones obreras intentaron hacer un convenio estatutario. Estando nosotros de vacaciones, las trabajadoras nos avisaron. Esto era un viernes a la tarde y bueno, movilizamos todo lo que pudimos movilizar. El sábado conseguimos sacar una nota en la prensa, empezamos a hacer asambleas, y cuando ellos mismos hicieron la asamblea, que fuimos nosotras, nos insultaron, nos hicieron burlas, pero no hizo falta ni defendernos porque las propias trabajadoras se les echaron encima. O sea, tuvimos el apoyo total de todas las trabajadoras, con lo cual nos sentimos reforzadas y todo esto se fue a la garete. Pensamos que, vale, que son momentos muy duros, pero que a la vez nos sirve para que estamos cada vez más unidas y creemos que lo vamos a conseguir. No sé, esa es la esperanza que tenemos, porque lo que sí que hemos llegado con todo esto es que nos hemos peleado, hemos discutido, nos han dado altibajos, pero hemos escuchado todas las propuestas de los trabajadores, hemos hecho lo que hemos podido, lo que ellos nos han dicho, y te sientes respaldado por ellos, y luego ellos se sienten respaldados por nosotros. Cualquier problema que ven o cualquier cosa nos llaman, nos dicen, nos preguntan, y creemos que bueno, que de 3 años han sido muy duros, muy peleones, pero que la conclusión que llegamos es que si o estamos todos unidos o si no, no conseguimos nada, y eso es lo que le hemos demostrado a la empresa. Al final, las 5 residencias les hemos plantado cara y ahí estamos, a ver lo que podemos conseguir. Está claro que con el apoyo del sindicato, sin el apoyo del sindicato tampoco lo habremos conseguido. Gracias al sindicato ELA, pues que nos ha apoyado en todo. Si no habría sido por ellos, pues gracias a la Caja de Resistencia también hemos hecho huelgas, pudimos ir a Madrid, hemos tenido el apoyo absolutamente para hacer todo. Toda la gente del sindicato se ha volcado con nosotras para, si estábamos pocas en una concentración, venir y ayudarnos. La gente también se ha concienciado de que es mejor afiliarse a un sindicato para poder tirar para adelante, y que al final son los que nos están asesorando, son los que nos están apoyando, y son los que a la hora de cualquier decisión son los que vamos a recurrir para saber lo que tenemos que hacer un poco. Bueno, hay una cosa que sí que tenemos muy clara y creemos que hemos conseguido. Hay gente que era más cercana a otro tipo de sindicatos y que en este momento se nos están acercando, nos están dando su apoyo, reconocen que si alguien hemos sido sinceros y no hemos dado con tapujos, hemos sido nosotros, nos están dando ánimos y nos están diciendo que sí, que hay que seguir adelante y plantar cara.